Termina la semana y el cuerpo lo sabe. Viernes de pelo suelto en el Súper Desayuno. Hoy es viernes de pelo suelto y hoy toca hablar de sexualidad. Justamente nos acompaña la psicóloga y sexóloga Carla Ávila y vamos a darle continuidad al tema que estuvimos platicando durante la semana. Ya platicamos de justamente cómo acompañar a tu hijo homosexual con amor, con respeto y tolerancia, pero si tú nos dices, como la llamada que sucedió que nos dijo, ¿sabes qué, Axel? No. Nada de eso, ¿sabes qué? Yo no acepto a mi hijo y los niños son hombres o mujeres, no hay más. Justamente si tú eres de ese tipo de personas, te invito a que te comuniques con nosotros a través del WhatsApp 646-178-3730. Mándanos tu mensaje, dinos qué opinas sobre este tema, siempre hablando del respeto, desde el amor y sobre todo también desde la tolerancia. No acepto a mi hijo por su preferencia. Justamente está Carla Ávila. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. ¿Qué tal, Axel? Muy buenos días a todos y todas. Pues aquí, mira, platicando sobre el tema. Buenos días a todes y a todas, ¿no? Sí. Ya, hay que ser incluyentes, Carla. Sí, hay que incluir a todos y todas. ¿Qué onda con este tema? Justamente, pues es lamentable lo que sucede en las familias mexicanas. El régimen, nuestra forma de pensar, pues a veces nos hace cerrarnos a otros estilos de vida, a otras formas de vida, y no podemos aceptar que nuestro hijo sea diferente, que tenga tal vez alguna preferencia sexual que no es la común, si lo podríamos decir de esa forma. Sí, mira, bueno, yo creo que tiene que ver con una cuestión de expectativas. Resulta que desde antes de que nosotros nosotros nazcamos, ya hay cierta expectativa de lo que quieren que seamos, ¿no? Es más, todavía no nacemos, ya tienen el sexo biológico del bebé o de la bebé, y bueno, se monta todo un escenario color rosa o color azul, ¿no? Y desde ahí empezamos a etiquetar, por así decirlo, lo que viene a ser el producto del bebé. Entonces, a partir de esto vamos creando toda una idea de qué es lo que cómo le voy a educar a mi hijo o a mi hija. La sexualidad va más allá del contacto erótico sexual. La sexualidad tiene varios elementos que es importante mencionar aquí. Por ejemplo, supongamos que un bebé nace con órganos sexuales de mujer, ¿no? Eso es un punto, pero también el hecho de que sea la identidad, por ejemplo, la preferencia, el que tenga como algunos roles o estereotipos son puntos y aparte. ¿Por qué? Porque esto que mencionabas, los niños nacen o mujeres o hombres y nada más, son hablar de la cuestión del género, de lo biológico, más bien, del sexo biológico, lo que ya traemos dentro de los cromosomas y las cuestiones de los genes y todo lo que nos heredan químicamente cuando estamos en el vientre materno, ¿no? Pero una vez que ya nosotros o nosotras nacemos, vamos tomando de afuera de la sociedad lo que es ser hombre o mujer. Esto no tiene que ver nada más con una cuestión de que a mí me imponen ponerme vestidos o jugar con muñecas o jugar con carritos y ponerme pantalones. O sea, eso no incide meramente en la preferencia. La identidad y la preferencia son cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Nace un varón, ¿no? Porque tiene órganos sexuales masculinos, y entonces le vamos enseñando de alguna manera cómo tiene que ser dentro de nuestra sociedad comportarse como un varón, ¿no? Entonces sabemos que la mayor parte de las sociedades son muy rígidas en cuestión de estereotipos. Entonces, nacen con esta idea y entonces es un hombre que tiene que formar una familia. Ese es un estereotipo. Tiene que formar una familia, pues ¿con qué? Con una mujer. Entonces, ¿qué pasa con la preferencia y qué pasa con lo que va sintiendo o va experimentando esta persona? Pues muchas veces cuando vamos despertando a la parte de la pubertad o a la adolescencia, en donde vamos entendiendo que la sexualidad, el erotismo, mi cuerpo, mis sensaciones, mi preferencia van floreciendo, ¿no? Vamos experimentando que bueno, que a lo mejor mi preferencia no es la adecuada, entre comillas. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos ellos o todas ellas les gusta el otro género o el otro sexo, ¿no? Entonces a mí no. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a generar muchos tipos como de represiones, empiezan a vivir como una cuestión como de no aceptación, y más
si la familia no acepta este tipo de situación. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cultura que es sumamente religiosa, que va en base a los estándares, a lo que mayormente se vive, y entonces es como que mi hijo, mi hija va a salir de lo normal, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues es un choque a nivel familiar. ¿Y qué es lo que se ha presentado? Pues que estas personas que tienen una preferencia homosexual o bisexual, pues empiezan a sentirse muy rechazados, rechazadas, tristes, en algunos momentos como con muchas conductas de riesgo, y bueno, empiezan a sentirse como que nadie les quiere, ¿no? Y es triste porque justamente la aceptación de la familia pues es clave para disminuir el riesgo de abuso de sustancias psicoactivas, las drogas, la depresión, el suicidio, ¿no? Mira, lo que diga papá y mamá es ley, así de fácil. Puede ser que yo me pare en un escenario y me ponga a hacer una exposición padrísima y todo el mundo me felicite, pero si mi papá me voltea a ver feo y me dice, ¿lo pudiste haber hecho mejor? Eso va a contar 1000 veces más que lo que los demás y las demás digan. Entonces, ese impacto que tienen las figuras fuertes en nuestra formación psíquica es sumamente elemental. Entonces, puede ser que yo tenga un grupo gigantesco de apoyo en donde yo encuentre todo lo carente en mi familia, pero que a lo mejor mi papá o mi mamá digan, es que eso es promiscuidad, es que lo que estás haciendo está mal, es que no es lo natural, tú naciste hombre, te tienes que casar con una mujer y todo este rollo, pues obviamente impacta fuertísimo en la psique. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Pues que nosotros empezamos a generar conductas, muchas veces inconscientes, que vayan menoscabando nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, conductas sexuales de riesgo, o sea, chavos que no usan condones o que tienen múltiples parejas sexuales sin ninguna protección, que a lo mejor se droguen, por ejemplo, consuman alcohol, etcétera. Entonces, vamos creando conductas sumamente fuertes que a veces quieren, ¿por qué? Por demostrar esto, ¿no? Que mi papá y mamá me dijo que yo estaba mal. ¿Qué pasa, Carla, con los niños que los vemos jugando con las muñecas? Estábamos platicando justamente ese tema y de aquí surgió mucho hilo para cortar o no tela para cortar, justo porque la gente decía, ¿qué pasa cuando vemos a un niño, no un hombre, niño jugando con muñecas? ¿Esto lo define? ¿Esto puede hablar de que tal vez su preferencia sea homosexual o no tiene nada que ver por el tema de la edad y la fantasía que él puede llegar a crear? Mira, el juego es una situación libre. El juego es una forma en la que el niño o la niña expresa lo que vive en casa o lo que está constantemente aprendiendo. No necesariamente porque un niño agarre una muñeca, esto va a definir su preferencia, ¿no? Eso a lo mejor hace, ¿por qué? Porque imita a las hermanas, porque todas las demás son hermanas y juegan con muñecas, y entonces él quiere integrarse al juego con las hermanas. Entonces agarra la muñeca para integrarse. Cuanto lo mismo sería, ¿no? O lo mismo sería que una niña agarrara un camión y jugara con él y de repente digas, bueno, pues ¿qué se va a hacer? ¿Trailera o qué? ¿No? Claro. Entonces, el juego no define muchas cosas en la cuestión, es una forma de expresión solamente. Entonces, cuando de repente vemos es que el niño agarró una muñeca y empezamos a bombardearle con ideas de, es que se va a hacer y que no sé qué tanto, empezamos a generar como mucha tensión en el ambiente y sobre todo en la interacción con el niño, ¿no? En este caso, entonces, el juego no necesariamente dice qué es lo que el niño o la niña siente en cuestiones de preferencias. La preferencia es una parte muy pequeña de lo que es el ser humano. Entonces es importante que lo veamos así. Cuando nosotros o nosotras rechazamos a nuestro hijo o hija por una preferencia gay, le estamos rechazando absolutamente a todo él o toda ella, sin tomar en cuenta que es solamente una parte de su sexualidad. Y sobre todo que esa parte no lo representa como persona. Al final de cuentas, no. Somos personas, somos seres humanos. Y yo creo que nadie va por la vida diciendo, hola, soy Axel, soy heterosexual. Oye, soy Lucy, soy gay, ¿no? O sea, soy Axel, ¿no? Y, sí. Y ya, y soy una persona al final de cuentas. Es que yo siempre digo, las mamás son brujas, todos lo saben, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las mamás saben y conocen a sus hijos y a sus hijas, pues cómo no, si de ellas nacieron, ¿no? Claro.
o criaron. Entonces, muchas veces la noticia llega a ser como tan común que dice la mamá o el papá, sí, yo ya sabía, o sea, que es algo diferente que no supiera, ¿no? Pero de repente la noticia puede generar como mucha conmoción, ¿no? El hecho de poner ya sobre la mesa y verlo tan en la realidad puede generar como este impacto de, caray, sabía que este momento a lo mejor iba a llegar, pero no sabía cuándo. Entonces esa noticia puede generar pues mucho estrés en la familia, el que va a decir mi papá, y qué van a decir la familia y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás o las mamás se viven como con mucha culpa. Es que era mi culpa porque yo le sonsacaba tantas cosas, o porque yo lo sobreprotegí, o porque yo la dejé sola mucho tiempo. Y bueno, primeramente por ahí es necesario entrar, ¿no? El hecho de la preferencia no es culpa de absolutamente nadie, ¿no? Y eso tiene que ver porque, te digo, nuestra sociedad es muy culpígena, es como muy religiosa en muchos sentidos, y eso va generando como mucho estrés en los papás y en las mamás. Entonces, ¿qué pasa? Que se ven con esta cuestión de que algo tuve que haber hecho yo para que mi hijo, mi hija tuviera esta preferencia, y no, verdaderamente no tiene absolutamente nada que ver lo que hayas hecho con esto, ¿no? Por aquí nos dicen a través del WhatsApp 646-178-3730, dicen, buenos días, en expectativa de mi familia y en el ámbito que me rodea, nunca he dicho mis preferencias, esto me llevó a una relación oculta durante muchos años, ahora que terminó mi relación me devastó, por lo que me gustaría decirle a mis padres cómo me siento, pero como mi relación fue secreta, mi duelo tiene que ser igual, y en este proceso me han ayudado muchas amistades, pero aún así me falta sentir ese afecto de mi mamá, así como mis hermanos cuando terminan pues con sus novias, ¿no? Y vivir oculto, pues no solamente ocultaste la relación, ahora te toca ocultar el dolor. Exacto. Imagínate, fíjate, de verdad gracias a esta persona que se abre al aire con nosotras y nosotros, porque verdaderamente esto lo vivo constantemente en la consulta, y muchas veces digo, no puede ser, o sea, yo siento así como dolorcito aquí en el pecho, ¿no? De decir, ¿qué onda? O sea, si a mí me duele algunas cosas y las tengo que ocultar, imagínate lo doble, ¿no? Que puede llegar a ser esto. Y sí, pues ese apapacho, somos mamíferos, siempre vamos a necesitar a la mamá y al papá. Entonces, en esta situación, por ejemplo, es doble duelo, claro que sí. O sea, tiene que vivir el hecho de tener que guardarme mi preferencia, más tener que guardarme el conflicto que tengo y que necesito el apapacho de papá o mamá, ¿no? Y fíjate, es importante saber en qué momento las personas van a dar la noticia. ¿Por qué justo en ese momento, no? Por ejemplo, esta persona a lo mejor lo va a tener que hablar o abrir por una situación de pérdida de noviazgo. Entonces es bien importante que nosotras conozcamos el contexto en el que la persona está. Entonces, si llega el momento en el que está tan triste y está en esta situación de duelo, en algún momento va a tener que expresarlo. Entonces, ¿cómo vamos a recibir eso como mamá o papá, no? Yo creo que cualquiera de los dos va a tener la iniciativa de apapachar independientemente por la causa o lo que esté sufriendo, ¿no? Porque pues supongo que como papás y mamás cuidan a sus hijas o sus hijos. Entonces, sí es importante conocer en qué momento se necesita dar la noticia. ¿Qué hacemos si yo como padre me niego a aceptar a mi hijo homosexual, Carla? Pues mira, tiene que ver con la cuestión como... ¿Qué te diré? La negación es parte importantísima de la protección de la psique. Es un mecanismo de defensa importante porque si recibimos una noticia que va a doler, de repente respiramos así y decimos no. Claro. Entonces la negación nos va a proteger en todo momento. Entonces toda esa negación nos puede proteger, pero ¿qué tanto esa negación va a ser ya, digamos, como una pared fuertísima en la que me va a alejar de la persona que a lo mejor considero quiero mucho, ¿no? Puede ser cualquier persona. Entonces, ¿qué pasa con la negación? Pues tendríamos que poder abordarla a lo mejor a nivel terapéutico. ¿Para qué le funciona tanta negación? ¿De qué no se quiere dar cuenta? ¿De qué tanto se está protegiendo y desde cuándo se está protegiendo de esto, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de negación sí es muy funcional, pero ¿qué pasa cuando ya
pasa tanto tiempo y seguimos en esa negativa? ¿Qué tanto a lo mejor me está afectando para acercarme a conocer a esta persona desde otra perspectiva? Y es triste cuando escuchamos historias, justamente cuando los jóvenes entran en depresión, mucho suicidio a causa de que tienen ese rechazo con los propios padres, ¿no? Fíjate que sí, la cuestión del suicidio es fuertísima, ¿no? Muchas veces podemos ver a las personas como muy contentas, muy tranquilas, y damos la vuelta y quién sabe qué está sucediendo por su mente. Entonces el suicidio muchas veces se elaboró y se planeó con mucho tiempo y esta persona nunca nos dimos cuenta que estaba sucediendo. Entonces sí, hay personas que llegan a cometer este tipo de conductas súper directas sobre de su vida, sobre su persona, pero también hay otros tipos de suicidio que hacemos a diario, ¿no? Esto que mencionaba yo hace ratito de las conductas sexuales de riesgo, por ejemplo, el hecho de no utilizar algún tipo de condón para tener una conducta sexual, y tenemos con diferentes personas a veces sin conocerlo, pues a mí me parece eso un real suicidio, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poner mi vida sexual en peligro en tener conductas sexuales con personas que no conozco, que eso es punto y aparte, sino que es sin alguna protección, algún tipo de cuidado? Entonces, hay muchas formas, de verdad, de los seres humanos de cuestionarnos, de hacernos, como mucho daño a nosotros y a nosotras mismas. Y el hecho de que no aceptemos este tipo de temas, el hecho de que no aceptemos la condición homosexual, no significa que deje de existir, ¿no? Ni que se pueda ocultar. Esto es una realidad y afortunadamente debemos abrirnos como sociedad, como personas, y tener un pensamiento crítico en que tal vez podré o no estar de acuerdo, pero tengo que aceptar. Hay que aceptar, ¿no? Y si no puedo aceptar, mínimo tratar de tolerar esta cuestión, ¿no? A lo mejor yo no estoy de acuerdo en tu estilo de vida, o es punto y aparte o de afuera de la casa, ¿no? Pero esa tolerancia de la convivencia y del respeto por las formas diferentes, porque la diversidad enriquece realmente, o claro. sea, ¿qué podríamos discutir si todos somos iguales? Pues nada, no pudiéramos entrar en ningún tipo de debate o convivencia diferente. Entonces, esa tolerancia también nos puede ayudar bastante a poder respetar las preferencias o los estilos de vida de cualquier otra persona, ¿no? Sin duda alguna, y a pesar de que en el mundo hay millones de personas homosexuales, los padres pues deben saber que como sus hijos no hay dos, y de ahí precisamente radica el encanto de cada ser humano. Sí, fíjate que en conmemoración, porque junio es el mes del orgullo LGBT y todas las letras que se vayan anexando, creo que es importante hacer mención de este tipo de situaciones, ¿no? El hecho de que podamos tener un foro abierto a poder hablar de este tipo de cosas, y de saber que hay gente que vive estas situaciones y que no nada más es como súper lejano, el hijo del primo el vecino de allá enfrente le sucedió esto, sino que en casa lo vivimos a diario, incluso hasta con comentarios para romper el hielo, por así decirlo, cuando estamos comiendo, y hablar en mala onda, por así decirlo, de personas homosexuales. Creo que es una situación como muy repetitiva, que ya lo vemos como a forma de chiste, y que esto va a generar desde el comentario en la cena para romper el hielo sobre un comentario de este tipo hasta el asesinato que se llevó a cabo hace tantos años, hace 40 años creo, en este bar gay. Por eso a raíz de esto surge la conmemoración del orgullo. Nos ha llevado como en la historia a ver qué es lo que estamos haciendo como sociedad y como cultura con lo que no aceptamos. Entonces no solamente es no lo voy a aceptar, sino no lo voy a tolerar y te rechazo y hago todo por destruirte, ¿no? Entonces creo que a lo largo de la historia podemos encontrar que desde comentarios así súper homofóbicos en la casa hasta situaciones de asesinatos son algo constante que vemos por una cuestión diferente a lo que yo creo o pienso en cuestiones culturales, religiosos, sociales, etcétera, ¿no? Y creo que en este país ya estamos cansados de ser un país polarizado. La sociedad, unos dicen sí, otros dicen no. ¿Y quién dijo que tenía que ser las cosas así, no? Unos dicen no, la puerta tiene que estar cerrada, o está abierta o está cerrada. Yo digo no, y si la quiero entreabierta, ¿no? ¿Por qué no? Sí, caray. Claro, mira, hay un libro buenísimo
buenísimo. A mí me gusta mucho esta autora, se llama Rina Riesenfeld, la he leído en varias ocasiones. Ella tiene 2 libros muy buenísimos. El principal es el de Papá, Mamá, Soy Gay, y habla sobre todo el duelo, ¿no? De cómo es la noticia, la conmoción, los miedos, la negación, la cuestión de ya hasta la aceptación. Entonces este libro puede ayudar muchísimo a muchas personas que están pasando por esta situación. Y hay otro libro que se llama Bisexualidades, que habla sobre la gama de colores grises. Ella le menciona así, entre el blanco y el negro hay muchos grises. Entonces todas esas gamas de grises van a hacer que todos nosotros o nosotras, pues, no sé, lo planteemos así como la diversidad. Claro. Entonces estos 2 libros a mí me parecen padrísimos para empezar a acercarnos un poquito más. Sí es cierto, todavía seguimos teniendo conflictos de esto, pero yo creo también que ya en la actualidad hay una sociedad un poquito más abierta, mucho más tolerante y con mayor aceptación, y eso creo que se ha logrado a través de muchos años, y yo de verdad agradezco a los padres y madres de familia que están abiertos al acompañamiento de sus hijos. De verdad no saben cuánto me ahorran mucho trabajo en un proceso con sus hijos, ¿no? Pero de verdad también he visto la contraparte, la persona que sufre mucho por el rechazo de su madre, por una condición que no eligió. Y de verdad que es muy, muy triste todavía. Entonces, tenemos las 2 partes todavía. Les queremos recomendar la película que se llama Oraciones por Bobby. Oraciones por Bobby. Búsquenla, véanla. La verdad que la van a poder disfrutar y van a poder todavía generar más conciencia. Carla, gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda alguna venimos a este mundo pues a pasarla bien, a vivir en libertad y que cada quien pues también tenga ese respeto y tolerancia ante los demás, ¿no? Claro que sí, pues para eso estamos vivos y vivas. Muchísimas gracias por el mensaje. De verdad le agradezco mucho a esta persona por lo que externó a nivel público, y pues muchísimas gracias a las personas que están abiertas a escucharnos. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.